Como santos de los últimos días, si algo debemos aprender y conocer al Señor, es que Él está en todo, incluso en los detalles. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias por el acompañamiento el día de ayer y durante la semana a través de las transmisiones en vivo que hemos podido compartir. El día de hoy quiero compartir algo que yo he tocado ampliamente aquí en el canal con respecto al tema de los números y la simbología a través de las escrituras y cómo eso se ha visto reflejado en el ministerio precisamente del presidente Russell M. Nelson. El día de hoy, como la portada de este video lo indica, voy a mencionar una repetición inusual del número 9. Hermanos, y de este número, o lo que voy a compartir ahora, es parte de una búsqueda y un análisis individual. No tiene que ser considerado como doctrina oficial de la iglesia. Así que todas las cosas que ustedes ven acá, ustedes deben hacer un ejercicio individual de poder corroborar si esto está de acuerdo a las escrituras, a su estudio individual y obviamente de la revelación personal. Así que quiero en esta primera parte brindar un poco de contexto por qué hago este programa y por qué le doy importancia en este canal al tema de los números y su simbología. En su libro Uno a Uno, el elder Weiner dijo lo siguiente: creo que en la obra del Señor no existe tal cosa como la coincidencia. Y en este canal he podido compartir hace algunos meses un programa con respecto a la fecha del 26 de marzo, una fecha inclusive que algunos expertos dicen que ocurrió la primera visión, una fecha en donde se recibe la oración dedicatoria del templo de Kirtland, una fecha en donde se publica la primera edición del Libro de Mormón. Así que, literalmente, como dice el elder Weiner, no hay nada al azar en el plan de Dios para nosotros. Así que la coincidencia no existe, hermanos, según las palabras del elder Weiner. Este expresidente destaca y 70 del área en Canadá dijo lo siguiente en una publicación de la iglesia que se llama Cuando los números se ponen serios. Se llama Terrence C. Smith y dijo lo siguiente: los números a veces tienen un significado simbólico en las escrituras y si se comprenden, pueden aportar un nuevo nivel de significado y comprensión. Al reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, los números suelen ser una fuente de importantes conocimientos espirituales. Hermanos, y aquí hay un tema interesante porque este 70 o ex 70 autoridad de la iglesia menciona que si se comprenden esta simbología, podemos aprender o elevarnos a un nivel espiritual mucho más grande y de comprensión. El tema del significado o la simbología detrás de un número en las escrituras no está como detallado en un manual de instituto. No es que vamos a abrir cierto manual y ahí se nos dice que el 1 significa esto, el 2 significa esto. No, así no ocurre. Lo que yo he hecho a lo largo de los programas que he compartido, de lo que aprendemos de los números y del ministerio del presidente Nelson, es buscar en las escrituras el significado de estos números. Solamente las escrituras nos pueden dar, obviamente a través de la revelación personal, este verdadero significado y puede aumentar nuestra comprensión. Ahora, en años más recientes, quiero compartir la historia de esta hermana Sherry Dew, quien fuese en su momento directora del contenido del Deseret. Y ella, en una publicación de BYU Pathway, que se llama Profetas de julio del 2021, comenta lo siguiente: hace varios meses fui testigo de cómo el profeta, el presidente Russell M. Nelson,
veía algo que el resto de nosotros no podía ver. El 17 de septiembre de 2020 me invitaron a asistir a una reunión de Zoom con el presidente Nelson, el elder Ronald Arrasban del Quórum de los Doce y Michael Colemer, director ejecutivo de comunicaciones de la iglesia. La pandemia estaba haciendo estragos y no se veía un final a la vista. Entre otras cosas, hablamos sobre la posibilidad de que el presidente Nelson grabara un mensaje de esperanza para los miembros. Nos dijo que espolvoreáramos un poco de fertilizante sobre esa idea y se la lleváramos la semana siguiente. Fíjense cuál fue la solicitud: que maduraran un poco la idea y se la llevaran a la semana siguiente. Fue la instrucción del profeta. Pero al día siguiente, el presidente Nelson pidió reunirse con nosotros nuevamente. Nos dijo que nuestra idea no era mala, pero que simplemente no era la correcta. Durante la noche había tenido la fuerte impresión de que en efecto necesitaba grabar un mensaje, pero para el mundo, no solo para los miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuándo ocurrió esa revelación o impresión? Durante la madrugada entre el 17 de septiembre y el 18. Y él dice, el mensaje debía ser para expresar gratitud a Dios y debía incluir una oración por el mundo. Nos dijo el día y la hora en que debía publicarse el video e incluso la duración que debía tener su mensaje. Así que hermanos, fíjense lo que comparte esta hermana que es, bueno, es ampliamente experta en comunicaciones de la iglesia. En esta historia, el presidente Nelson habla sobre esta revelación que recibe para brindar un mensaje al mundo durante la pandemia. Esa, e- esa impresión, esa revelación la recibe durante la madrugada entre el 17 y el 18 de septiembre del 2020. Y dice que durante la revelación o la impresión que tuvo, recibió instrucciones claras del día, la hora e incluso la duración del video o del mensaje. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? De que para el Señor no hay tal cosa como el azar o la coincidencia. No es que el Señor no actúa como que espontáneamente y mandó a hacer ese video de la nada y dile, bueno, hazlo cuando tú puedas o al día siguiente o cuando lo terminen. No, la instrucción del Señor fue el día preciso, la hora precisa y la duración precisa del video, es decir, los minutos precisos. Y todo esto, hermano, se traduce en números. El día es un número, la hora obviamente son números y la duración, por supuesto, son números. El mensaje que publicó el presidente Nelson en el Facebook dijo lo siguiente: he sentido la impresión de compartir con ustedes un mensaje el 20 de noviembre de 2020, desde las 11 a las 11:15, hora de Salt Lake. Se transmitirá aquí en mi página de Facebook, así como en la página de la iglesia, la cuenta de YouTube, etc. Entonces, vuelve a destacar que sintió la impresión de compartir el mensaje entre las 11 y las 11:15. Es decir, hermanos, que en números lo que ocurrió fue que el día 20 de noviembre del año 2020 a las 11 de la mañana y con una duración de 11 minutos 46 segundos, se llevó a cabo este video que había sido revelado al presidente Nelson entre el 17 y el 18 de septiembre. Si se dan cuenta, transcurrieron muchas semanas hasta que este mensaje se diera al mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Y por qué comparto esto? Porque para el Señor todas estas cosas son importantes y Él está en los detalles.
Si se dan cuenta, aquí hay una frecuencia de números que se repiten. Mes 11, hora 11, duración del video 11 minutos. Día 20, año 2020. Así que, hermanos, es interesante cómo el presidente Nelson ha sido uno de los profetas de esta dispensación que literalmente está siendo guiado y nos está enseñando todas estas cosas a través de la simbología de los números. Es tanto así, hermanos, que en una publicación posterior, en noviembre del mismo año, que se llama La historia detrás de mi oración mundial de gratitud, dijo lo siguiente: el mensaje en video que compartí hoy no fue algo que llegó por casualidad, es uno que vino del cielo. De aquí, hermanos, es que radica la importancia del por qué yo le he prestado atención especial a todos los números que envuelven el ministerio del presidente Nelson. No existe la casualidad, como lo dijo el elder Wegner, y aquí lo destaca el presidente Nelson. Ahora, el número 9 en las escrituras, hermanos, como yo les dije al principio, si nos vamos a un manual de instituto, no vamos a encontrar el significado del número 9. Sin embargo, uno de los significados que pude encontrar es sobre la vida espiritual madura y completa, es decir, con respecto a la madurez espiritual de una persona. Y esto lo podemos corroborar en Gálatas 5, 22, 23 en el Nuevo Testamento, en donde Pablo habla de los frutos del Espíritu. Y dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De los frutos del Espíritu, de esta plenitud, ¿verdad? De la madurez espiritual, es interesante cómo Pablo menciona justamente 9 frutos del Espíritu. Entonces, en las Escrituras, uno de los significados que al menos yo pude encontrar del número 9 es hablando de esta madurez espiritual o completa. Otro de los eventos importantes y más destacados que podemos encontrar en las Escrituras es la mención a la hora novena. La hora novena dice, según Marcos 15, el versículo 34, dice: y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta ocasión, hermanos, el Salvador, en medio del sacrificio expiatorio de tomar la amarga copa, hermanos, había quedado completamente solo para poder atravesar el sacrificio que solamente él podía llevar a cabo por el bien de la humanidad. Interesante este aspecto, sin embargo, en el versículo anterior dice que entre la hora sexta y la hora novena hay un tiempo de oscuridad, de nubes de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ahí vemos el número 3 reflejado. Durante 3 horas la tierra fue cubierta por oscuridad, en medio del sacrificio y el sufrimiento del Salvador Jesucristo. Sin embargo, hermanos, este sacrificio posteriormente lo llevó a lograr algo que solamente Él podía hacer, que fue vencer la muerte posterior a través de su resurrección. Como resultado, en esta hora novena de su oración y de atravesar, de llegar a la presencia del Padre, el velo se rasgó, como también parte de la simbología de esta hora novena. Así que, hermanos, es interesante cómo vemos también parte de la culminación del sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo en la cruz. Así que este también es otra simbología, podemos asociarlo con la culminación, el sacrificio del Salvador Jesucristo en ese momento. Fíjense ahora, una de las cosas más sencillas y quizás conocidas por todos
es que 9 meses tienen un significado, al menos así lo imagino yo, y me gustaría también leer sus comentarios, qué piensan al respecto de la culminación de un proceso que como parte de esa culminación de los 9 meses nos lleva a la vida. Así que esto es lo más conocido por todos nosotros, los 9 meses, ¿verdad? Que se forma un niño en el vientre de su madre. Ahora, hermanos, esta culminación y esta vida, ¿verdad? Eh, Se me viene a la mente esta simbología también del número 9 con los discípulos nefitas en las Américas. El Salvador Jesucristo habla con ellos, dice la Escritura, uno a uno, y posteriormente le pregunta qué quieren. 9 de ellos querían lo mismo, vivir después de este plano terrenal con el Salvador. Interesante como 9 de ellos piden lo mismo, no 5, no 6, no 8, el número 9. Entonces, claramente se ve reflejado que 9, posterior a la culminación de su vida terrenal, querían iniciar del otro lado del velo su vida eterna junto al Salvador Jesucristo. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes con respecto a esto que yo he colocado en pantalla. Ahora, hermanos, vámonos directamente a el ministerio y la vida del presidente Nelson. Y es que su nacimiento ocurrió el 9 del mes 9, es decir, de septiembre de 1924. Así que, hermanos, el 9, ¿verdad? Vemos reflejado 3 veces, ¿verdad? El número 3. Y el número 3 encierra, ¿verdad? Una simbología que representa a la Trinidad y también a la presidencia. Por eso que la presidencia la comprenden 3 personas. De ahí también podríamos hablar o agregar los testigos, 3 testigos, por ejemplo. Pero al menos lo más esencial es identificar a la Trinidad y a la presidencia. Entonces, cuando hablamos del número 9, estamos hablando prácticamente de un número completo o lleno de plenitud. Claramente es un número sagrado. Entonces, el nacimiento del presidente Nelson está claramente marcado por el número 9. Todos conocemos que el presidente Nelson tiene 10 hijos. Sin embargo, tiene 9 hijas, solamente un hijo varón. Así que aquí pueden ver, hice una búsqueda de los nombres, quise colocar los nombres de sus hijas y están los apellidos de sus cónyuges. Y las hijas son Marcia, Wendy, Gloria, Brenda, Silvia, Emily, Laurie, Rosalie y Marjorie. Así que es interesante ver cómo el presidente Nelson eh, tuvo en su familia este número reflejado en sus hijas. Algo interesante, hermanos, y que es importante destacar, es la visita histórica al Vaticano. Este momento en donde todas las llaves del sacerdocio que residen sobre la presidencia de la iglesia y el quórum de los 12 apóstoles estuvieron en un mismo lugar en Roma, Italia. Sin embargo, como única vez y como primera vez en la historia, el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco y el presidente Nelson, profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo, tuvieron una reunión histórica. Y esta reunión ocurrió el 9 del mes 3 del año 2019. Interesante cómo fue en el mes de marzo, mes 3, en el que se llevó a cabo esta reunión. Ahora, el fallecimiento, lo más reciente dentro de los acontecimientos que hemos vivido como iglesia, encontramos que el presidente falleció el día 27. Dentro del 27 se encuentran 3 nueves. Del mes 9
del año 2025. Recientemente un suscriptor del canal me escribía algo respecto a la fecha del fallecimiento del presidente Nelson y me dijo, hermano Méndez, de hecho, y por eso lo recuerdo, no recuerdo el nombre en este momento de la persona que me lo escribió, pero me lo hizo saber. Sin embargo, yo no lo destaqué aquí, pero es interesante su opinión. Si usted suma el año, los números de este año 2025, 2 más 2 más 5 son claramente 9. Así que es una apreciación de esta suscriptora o suscriptor, no recuerdo en este momento, pero me pareció interesante el comentario. Ahora, hermanos, en el año 2021, nosotros podemos encontrar que el 17 de agosto en el Short News el presidente Nelson, junto a los jóvenes, utilizó una analogía del béisbol y dijo, estamos en la última mitad de la novena entrada. Declaró el presidente Nelson, nuestro Padre Celestial y su Hijo los eligieron para que estén en su equipo cuando el juego esté en juego. Esto significa que los conocen, confían en ustedes y los ayudarán a cumplir su misión personal en esta tierra. Estas mismas palabras que mencionó a los jóvenes en el 2021 fueron mencionadas también el 19 de abril del 2022 a los jóvenes en un PFJ. Y él mencionó las mismas palabras haciendo alusión a la analogía del béisbol. Estamos en la última mitad de la novena entrada. Un juego de béisbol tiene 9 periodos que se llaman entradas o innings. Estas entradas se dividen en dos. Cuando el presidente Nelson dice estamos en la última mitad de la novena entrada, nos está diciendo, hermano, que estamos ya en los días finales. En los días finales. Hermanos, adicionalmente a esto, es interesante mencionar que dentro, aquellas personas que tienen conocimiento del béisbol, hablan o es mencionado el out 27. El out 27 es el último out que se lleva a cabo para terminar esa novena entrada. Y también habla de un juego perfecto, el out 27. Si ustedes buscan en internet, pueden hondar qué es el out 27 en el béisbol. Hermano, lo interesante, y por eso hago alusión a esta analogía y al out 27, porque el presidente Nelson fallece un 27 del mes 9, haciendo alusión a la novena entrada. Así que, hermanos, es interesante cómo el mismo presidente Nelson es quien ha hecho mención de estas cosas en palabras en años más recientes. Ahora, hermanos, quiero compartirles algo porque haciendo un análisis de un video que subí hace algunas semanas, me di cuenta de que posteriormente al fallecimiento del presidente Nelson, las vistas de este video se dispararon, obviamente, por el momento que se estaba viviendo. Sin embargo, hermanos, yo no me levanté esa mañana para crear ese video ni lo había planificado. El video en cuestión, que les voy a mostrar ahora, la portada, conseguí analizando o buscando información para llevar a cabo otro video, otro análisis, me encontré con esa historia y tuve la impresión en ese momento de hacer ese video. Y ese video en cuestión es el que muchos de ustedes han visto en días recientes. Dallin H. Oaks, la historia detrás de por qué el presidente Nelson lo llamó como primer consejero. ¿Qué tiene y por qué comparto esto, hermanos, de interesante este video? No solamente por el tema, sino porque este video, hermanos, yo lo hice, yo lo elaboré, yo lo subí aquí al canal el 18, el 18 de septiembre, 9 días antes del fallecimiento del presidente Nelson. Eso, hermanos, yo lo hago aparte y esto es un comentario completamente aparte del análisis que yo les acabo de compartir. Este comentario que estoy haciendo sobre este video es completamente aparte.
Creo que me encontré en ese momento, fue una coincidencia, hice ese video, lo sentí hacer, pero obviamente no sabía lo que iba a ocurrir después. Pero más allá de la razón que sea, lo interesante, al menos para mí, que hice ese video, es que lo llevé a cabo, lo compartí con ustedes 9 días antes del fallecimiento del presidente Nelson. Así que, hermanos, déjenme saber en los comentarios su opinión al respecto a las cosas que les he compartido, y si ustedes tienen datos, información adicional de fuentes confirmadas sobre estos elementos o la simbología del significado del número 9, ya sea en las escrituras, en citas de profetas más recientes o del pasado. Gracias por haberme acompañado. Los invito a que puedan compartir este video con muchas más personas. Reaccionen con un me gusta para que la plataforma recomiende aún más el contenido, y déjenme saber sus impresiones en los comentarios. Testifico de que El Salvador vive, que no hay nada al azar en su obra, incluso en el fallecimiento de sus profetas. Testifico de que el Señor está en los detalles. Él vive y vendrá por segunda vez. Y estas cosas las comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haberme acompañado y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.